Sabemos que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que genera una emoción. El trabajo de modelaje neuronal entonces estaría reservado a la educación a través de las emociones. ¿Estaríamos hablando de neuroeducación? ¿Existen los neuroeducadores? Vamos a preguntárselo a Francisco Mora, que es catedrático de Fisiología Humana en la Universidad Complutense de Madrid y publica el libro Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama, con este interesante subtítulo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Profesor Mora, para que nos entendamos todos un poco, neuroeducación, ¿qué significa exactamente? Pues significa algo relativamente simple, y es sacar ventaja de cómo funciona el cerebro para aplicarlo al aprendizaje, a la enseñanza. Porque al fin y a la postre, aprender y memorizar, e incluso, como es lógico, el interaccionar en el mundo, depende enteramente de nuestro cerebro. ¿Serviría también para detectar déficits en los niños o dificultades de aprendizaje, tanto por activa como por pasiva? Sin duda. Y lo extraordinario, me refiero a la nueva perspectiva, no solo es detectarlos, porque eso es así, sino entender que lo podemos detectar muy temprano. Con lo cual se puede hacer lo que ahora se llama intervenciones tempranas. Es decir, la capacidad de, ante un cerebro que se modifica constantemente, quiere decir los 2, los 3 años, poder intervenir psicológicamente a la hora de cambiarlo sin fármacos, a la hora de poder tratar esa hiperactividad o hipermotilidad que tienen estos niños con un defecto en la atención, o incluso en casos de autismo, dislexia, acalculias, en donde se puede, insisto, y eso es muy importante con esta nueva perspectiva, intervenir sin fármacos y modificarlo. Hoy estamos al comienzo de eso. ¿Y esa intervención en qué consiste exactamente? Pues consiste fundamentalmente en aplicar tests o pruebas psicológicas que hacen a su vez que modifique el cerebro del niño en la dirección que queremos. Un ejemplo, el de la hipermotilidad de este niño, que los padres, los maestros saben que salta de pupitre en pupitre, o si no es tan evidente, pues sí que molesta a los demás, no focaliza y por tanto no aprende bien, aun cuando no es un deficiente. Quiero decir que lo que tiene un déficit es en el foco y el tiempo que se requiere de atención. Eso no se lo permite. Pues bien, con estos niños, cuando eso se detecta muy temprano, 3, 4 años, se ha podido ver que si se aplica algún test, como por ejemplo, el ponerle un vídeo al niño, y esto se ha aplicado, por ejemplo, en semana, semana y media, nada más. Se pone un vídeo en donde hay un patito que va a cruzar un lago, y al final sabemos que un gatito que el niño puede controlar con el ratón, le decimos, llévatelo al punto donde el patito va a terminar, que se lo va a comer. Eso le crea una curiosidad, le excita emocionalmente, participa, focaliza y lo hace. Cuando eso se repite junto con otros tests, pues nos damos cuenta que al cabo de muy poco tiempo la capacidad atencional del niño cambia. Y en esa línea es en las que se quiere meter, digámoslo así, por lo menos la detección en neuroeducación para llevarlo al especialista correspondiente. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando no se detecta o cuando eso ocurre tarde? ¿Qué pasa con esa primera infancia? ¿Es posible recuperar esas capacidades? Depende de la edad que estemos hablando, porque la realidad es que cuando hablamos de un niño de 6, 7 años, para algunos síndromes es tarde. Tarde desde esta perspectiva de lo que hemos llamado la intervención temprana, porque hay casi todo de lo que hemos hablado ya se puede detectar en un niño de 3, 4 años. Se puede detectar. Y si se puede detectar, se puede intervenir. Y si se puede intervenir, evidentemente, representa un beneficio enorme para el niño. Porque eso, el primer guardia, que podemos decir está delante, es el maestro. Lo que queremos con la neuroeducación sería crear, si lo podemos decir así, maestros especializados. Maestros con conocimientos que permitan que el propio maestro diga, no parece que este niño preste la atención correspondiente, se lo comunique al neuroeducador y él sea el que haga el intermedio para poder dar el siguiente paso al verdadero especialista médico. ¿Y qué hace que algunos educadores sean capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia? Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño, lo que hay que
evocar es la curiosidad, pero no de un niño, de mí, que soy bastante mayor, de usted, que es muy joven, o de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale, aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abra unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha y entonces aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño: aprende y haz el favor de prestar atención, que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve, porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir: ¡ey, qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir, que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? Para los que les cuesta mucho y directamente odian las matemáticas. Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la filosofía o que la lengua, se pueden aprender si se vehiculiza con emoción. Mire usted, no hay razón sin emoción. El cerebro funciona después que lo que vemos y escuchamos es transmitido por unas áreas, primero que son las de la emoción, y luego la emoción embebe la función de las áreas de asociación que codifican para aprender y memorizar. Por tanto, cuando hablamos de un árbol o cuando hablamos de un caballo, ya hablamos de entidades que vienen embebidas de emoción. La emoción es, por tanto, lo que incluso con matemáticas se puede hacer. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que estudiar y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la neurociencia hoy nos demuestra que la matemática, hablando así en abstracto, son muchas cosas diferentes y se codifican en circuitos neuronales de áreas diferentes del cerebro. No es lo mismo el querer cuantificar grande o pequeño que el hacer una matemática exacta. Funcionan áreas distintas del cerebro. Lo que ocurre, profesor Mora, es que, claro, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que el profesor sea simpático? ¿De que el profesor sea enrollado? Mira qué bien me cae este profesor, voy a prestar atención a lo que dice. Bueno, le voy a decir algo. Y ese algo es un experimento que se hizo para detectar lo que se conoce como profesores excelentes. Cuando una serie de estudiantes que nunca habían visto unos profesores que le íbamos a plantar en un vídeo, lo que le pusimos es delante una serie de ítems, en español, en donde podían puntualizar la capacidad docente que tenía el profesor, la capacidad de exponer, la capacidad de analizar el contenido, un largo, etcétera. Tardaron minutos en llegar a las mismas conclusiones que los alumnos que habían estado ya 6 meses con ese profesor. Es decir, el alumno o quien escucha ya tiene la capacidad de detectar el componente fundamentalmente emocional con el que se expresa el profesor. No es que haga el payaso delante del estudiante, no. Es una infinidad de ingredientes que, si me permite usted la propaganda, están en el libro. Sí, claro. En donde son muchos los que hacen a un profesor excelente, porque lo que hace es poner énfasis en los puntos importantes, silencios entre ellos para que esté el tiempo en que digiere el estudiante el punto importante, y así sucesivamente. Pero sobre todo, como decía un estudiante, es que este tío, algo que a mí me parecería aburrido, es que lo hace interesante. ¿Qué hay ahí? Tenemos que estudiar el libro.
Para más información, pero bueno, ahora que le tenemos aquí a usted, para valorar cómo se aprende hoy en día, ¿no? Antes, alguien que nos esté viendo puede decir, es que claro, antes no se pintaban las cosas así, es que ahora los chicos han cambiado mucho, el niño de hoy vive en contextos con menos estímulos, quizá menos estímulos sensoriales que los niños de antes. ¿Tiene más difícil el aprender? Insisto de nuevo, esto está en función a cómo enfoquemos lo del aprendizaje. Yo lo que sí digo, y no quisiera que se quedara en el tintero antes de salir de esta entrevista, es que quien me escucha, sobre todo maestros, entendieran la enorme responsabilidad que tienen cuando tienen un niño de 3, 4, 5, 6 años delante de él. No es que el maestro cuando les habla lo que vaya a hacer es cambiar psicológicamente, bueno, que la atención. No, lo que el maestro está haciendo es que un cerebro que está cambiando física y químicamente, anatómica y fisiológicamente, miles de millones de contactos sinápticos nuevos todos los días, se dé cuenta que cuando él les habla, lo que les está haciendo es modificar en una u otra dirección esos cambios del cerebro, que va a repercutir en todo el resto de su vida. Cuando el maestro tome esa conciencia de saber esa enorme responsabilidad que tiene, ya se mentaliza hacia cómo va a dirigirse el próximo día a los estudiantes. Usted antes hablaba de esa prueba que hizo con estudiantes que en pocos minutos sabían si ese profesor les gustaba o no les gustaba o podían aprender con él. ¿Qué ocurre? No sé qué edad tenían esos chicos, pero ¿qué ocurre cuando se produce? Universitarios. Universitarios, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se produce el apagón emocional en la adolescencia? Ahí tenemos un problema grave. Ahí tenemos un problema grave. Y un problema grave que incide en este país de una manera contundente en lo que sabemos la ausencia y la marcha de los estudios por los estudiantes. Porque está todo mal enfocado. Lo está todo. Y nos sirve de bien poco la ley nueva que nos van a poner. De bien poco, porque no vamos a las raíces, a lo que realmente es el cerebro y cómo ocurre. La adolescencia es un periodo tremendo. La gente no sabe que cambia el cerebro con esa invasión hormonal de la pubertad, en un cambio, no solo de los contactos sinápticos, sino que mueren neuronas en el cerebro de estos chicos. En el intento. No, de hecho es así, quiero decir, es una transformación que no sabemos aprovecharla y por eso tienen esa dispersión del foco atencional. Eso está en función a que no le damos en la adolescencia el alimento que estos niños requieren. En definitiva, no sé ya al final cuando me entusiasmo yo a mí mismo. Nada, estamos en la recta final, le preguntaríamos muchísimas cosas, pero otro tema curioso es qué relación tiene la luz, según usted, en el aprendizaje. Pues mire usted, hay un capítulo nuevo dentro de lo que es la neurociencia, que es la neuroarquitectura. Y la neuroarquitectura es darnos cuenta la influencia que tiene el ambiente en donde te mueves con respecto a tu propio proceso mental. Y en los niños creemos que es fundamental. Las paredes, cómo están construidas, el frío o el calor que haga, los tiempos circadianos en los que te mueves, la luz y su enfoque es trascendente a la hora de hacerte grato o ingrato una lectura. ¿Y eso lo escoge cada uno? ¿O? No, eso es lo que tendría que ser institucional. Es decir, después que estudiemos en qué manera los neuroarquitectos, y esta es una disciplina que nació en San Diego hace no más en el 2004, hace muy poquito, es darnos cuenta de la enorme influencia de todo lo que nos rodea a la hora de cómo nos expresamos y fundamentalmente cómo aprendemos y memorizamos.